Amigos de BPI, a esta hora continuamos en la Universidad Central de Venezuela cuando establecemos este nuevo presente contacto en vivo, cuando son las 12:40 de la tarde. Esto a propósito también de lo que ya habría anunciado la Federación de Asociación de Profesores o la Asociación de Profesores Universitarios, quienes indicaron entonces que estarían retrasando lo que es la entrada en el periodo vacacional de los profesores universitarios en el país. Esto hasta que el gobierno nacional no pague el bono vacacional a los mismos. Nosotros a esta hora vamos a conversar sobre este tema y también lo que ha sido el paro indefinido que han convocado desde hace algún tiempo tanto la Federación de Asociación de Profesores como la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Esto en donde se han unido diversas universidades del país, y para ello vamos a conversar con Keta Estefani. Ella es profesora de la Universidad Central de Venezuela y además secretaria de actas de la Federación de Asociación de Profesores. Profesora, quisiéramos que nos pusiera en el contexto de cuál es la situación actual del sector de los profesores universitarios, más allá de este paro indefinido que han decidido incluso suspenderlo por esta entrada en vigencia del paro vacacional. Sí, bueno, nosotros no hemos convocado paro indefinido, nosotros no hemos convocado porque nosotros efectivamente vamos a un periodo vacacional. Hemos estado desarrollando protestas de calle y paros escalonados en las universidades, y el último paro que hicimos, el del jueves pasado, jueves 26, fue un paro de 24 horas que tuvo una nueva modalidad, que fue invitar a otros sectores laborales del país a sumarse a ese paro. El paro era por salario digno. Nosotros hemos definido salario digno de la canasta básica para arriba, si cualquier cosa no es salario digno. Nosotros estamos diciendo que el obrero 1, que es el salario más bajo de la tabla del sector universitario, debe ganar la canasta básica, y a partir de ahí se debe aplicar la interescala, de manera que los demás salarios van subiendo en la interescala de acuerdo con el cargo que tenga cada universitario. Eso mismo es aplicable a los distintos sectores. Están hablando de salario digno del sector salud, están hablando de salario digno el sector eléctrico, están hablando de salario digno sectores inclusive de la industria privada, como es el caso de las declaraciones que han dado los dirigentes de las caucheras en Valencia, y en el movimiento de trabajadores en Venezuela ha tomado cuerpo esta propuesta, que es una propuesta para el gobierno y para el que venga como gobierno, de carácter programático. El trabajador tiene que ganar lo necesario para el sustento de su familia, y lo mínimo es la canasta básica, así lo establece el artículo 91 de la Constitución. Entonces hicimos este paro el jueves 26, invitando a los demás sectores a sumarse, y logramos realmente un apoyo muy grande, muy importante, como por ejemplo la Central de Trabajadores ASI, la CTV, la Corriente de Trabajadores Secura, la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros, el sector salud. Logramos el apoyo de algunos sectores dentro de las universidades. Nosotros no quisimos hacer hincapié porque tenía los profesionales sus elecciones ese día, y entonces la universidad tenía que estar funcionando, pero hacia afuera realmente nosotros logramos un gran apoyo con el magisterio y con todos estos sectores que he señalado, que lo que demuestra es que tenemos ya objetivos comunes, y tenemos también la manera de articularnos en función de lograr un movimiento grande que permita alcanzar lo que la población venezolana quiere. La población venezolana no quiere seguir viviendo de la manera que estamos viviendo. Es decir, los venezolanos hemos sido sometidos al hambre, hemos perdido todos los derechos sociales. Ese tema de las vacaciones, por ejemplo, es un derecho social que se pierde en el momento que la gente tiene que salir de vacaciones y no se le pagan las vacaciones. Y en una situación hiperinflacionaria como la que nosotros tenemos, no es verdad que tú vas de vacaciones y no te pagan las 4 lochas que implican hoy, con los salarios de hambre, con la tabla de hambre que ha impuesto el gobierno, que implica hoy ese bono vacacional. Nosotros no vamos a salir de vacaciones hasta que no se paguen las vacaciones, y en el caso de las facultades y dependencias que cierren a nivel nacional en las distintas universidades, de todos modos el gremio va a contar las vacaciones a partir del día en que paguen ese bono vacacional, y nos vamos a reintegrar 45 días después, porque eso es lo que está establecido en nuestros actas convenios institucionales, en las normas de homologación y en las convenciones colectivas que ha impuesto el gobierno, y sin embargo la incumplen, que las ha impuesto a ellos y sin embargo la incumplen. Entonces nosotros lo que hacemos es el llamado a continuar articulándonos. El tema del paro indefinido o el tema de un paro general en Venezuela es un tema que trasciende esto que estamos discutiendo.
nosotros entendemos, y así lo establecimos en el llamado del jueves, que el alcanzar el salario digno no es una cosa de hoy para mañana, no la va a lograr un solo sector, lo tenemos que lograr todos los trabajadores del sector público y privado, y que implica un modelo distinto económico en el país. Aquí tenemos que cambiar de modelo económico, si eso pasa por cambio de gobierno pasa, si no pasa no pasa, pero no puede ser que el pueblo venezolano siga siendo el que está pagando las consecuencias de los gobiernos malos que tenemos en este país, de las políticas equivocadas que tenemos en el país y sobre todo de la enorme corrupción que hay en este país. Aquí se sigue vendiendo el petróleo, la producción ha disminuido porque desmantelaron PDVSA, como ahora quieren desmantelar las universidades, y sin embargo sigue vendiéndose petróleo y bueno, los recursos de la venta del petróleo no aparecen por ningún lado, no se sabe, no discute la Asamblea Nacional el presupuesto de la Nación como debería ser. La única institución en este momento legítima en el país es la Asamblea Nacional y es la que debería discutir eso y no lo discute porque el Ejecutivo Nacional se ha apoderado de los recursos que son de la nación, que no son del gobierno, y eso el venezolano tiene que entenderlo. Los recursos de este país son de la nación, no son de un gobierno y por lo tanto ellos no se pueden apropiar de esos recursos. Dígame. Hace minutos también estábamos a las afueras de la Universidad Central de Venezuela, donde el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Central decidió también apoyar esta protesta que han emprendido tanto profesores como el sector salud por reivindicaciones laborales. Más allá, además, sumado a este no pago del bono vacacional, ¿qué otras cosas adeuda también el gobierno nacional al sector de los trabajadores? Todo lo que son los beneficios de salud es una deuda que tiene con los profesores universitarios el gobierno nacional. Aquí se ha perdido también el derecho a la salud. Es que aquí se han liquidado todos los derechos sociales y los derechos sociales son derechos humanos. Cuando nosotros hablamos de salario digno estamos hablando de la dignidad del ser humano, que es el concepto del que parte la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los derechos humanos parten de que el ser humano tiene una dignidad. Esa dignidad en Venezuela se está violando permanentemente, violando absolutamente todos los derechos. En materia de salud, los hospitales públicos están siendo desmantelados también. Vemos que los trabajadores están luchando no solo por salario, están exigiendo insumos para poder salvarle la vida a los pacientes que se mueren porque no hay insumos para salvarlo, teniendo el conocimiento de los médicos, teniendo el conocimiento de las enfermeras, teniendo la disposición todo el personal que hay ahí, aún sin salario, porque lo que tenemos hoy no es que no nos alcanza, es que no hay salario. Aún en esas condiciones para salvarle la vida a un paciente no pueden porque no hay insumos, es decir, el gobierno ha liquidado todos los derechos sociales y en el caso del sector universitario, lo que son las cláusulas de salud las ha violado completamente, los recursos de los institutos de previsión, se ha apoderado el gobierno de eso y no los manda, los recursos para la recreación, para todas las cláusulas previsionales, tampoco los entrega a las universidades, está absolutamente en mora con todo lo que son los derechos de los universitarios. Y en el caso de los profesores universitarios hay una situación aún más grave, que es el presupuesto para la investigación. Es decir, así como el médico necesita de los insumos para poder operar, los profesores necesitamos los recursos para la investigación, porque lo que hacemos en la universidad es investigar y producir conocimiento. Y para eso se requieren unos recursos que el gobierno no está mandando a las universidades, procurando que la universidad solamente dé clase. Pero la clase que nosotros damos en las universidades es sobre el conocimiento que nosotros producimos. O sea, es indispensable para el funcionamiento de las universidades el presupuesto de investigación. También el gobierno se ha apoderado de ese presupuesto, inclusive de los recursos que aporta el sector privado a través de la LOCTI para investigación. El gobierno también se ha apoderado de esos recursos y esos recursos no llegan a las universidades, que siguen siendo el principal centro de investigación en el país. Entonces, aquí hay una situación sumamente compleja, la universidad está colapsada por la vía de desalarización del trabajo, lo que hace que profesores, empleados y obreros se estén yendo. Aquí la gente ya ni siquiera renuncia, simplemente se van y no regresan más. Está colapsando por la vía también del estudiantado, que también se va, y por otra parte aquellos a quienes el gobierno les da el cupo a través de la OPSU, lo da de manera caprichosa y muchos no se inscriben ni siquiera, no llegan a inscribirse porque nuestros muchachos no tienen las condiciones mínimas que garanticen la gratuidad de la enseñanza. En mi época, cuando yo estudié, un muchacho que vivía en Valencia y tenía que estudiar en la Simón Bolívar tenía una beca que le pagaba la residencia y tenía el comedor y tenía el transporte y tenía unos recursos para sus libros y sus útiles escolares. En este momento una beca no paga una fotocopia, entonces no hay el derecho tampoco a los estudiantes y se está vaciando la Universidad de Estudiantes. Y el otro elemento
del colapso universitario, ese tema presupuestario que ya señalé, y que la están desmantelando a través del AMPA por omisión o acción del Estado, no sabemos, pero están desmantelando las universidades, se roban el cableado, la dejan sin luz, la dejan sin internet, se meten los institutos, aquí los institutos se han perdido insumos preciosos, se han perdido inclusive historias clínicas, es decir, es lamentable realmente la situación que estamos viviendo por culpa del gobierno. Ya el sector de los trabajadores universitarios, de los trabajadores de la salud, ha indicado que parte de sus reclamos o exigencias al gobierno nacional es un ajuste de la tabla salarial, ya que ellos devengan, por ejemplo, los enfermeros, cerca de 400 a 600 mil bolívares quincenal. ¿Cuánto es una quincena? ¿Cuánto es una mensualidad de un profesor universitario hoy? Bueno, hoy la llevaron, depende del profesor, el más alto escalafón la llevaron a 50 millones al mes. Eso son 25 millones a la quincena. La canasta básica está en más de 600 millones de bolívares, es decir, eso no es un sueldo que garantice ni siquiera la asistencia del profesor a clase. Por eso te digo, los salarios no existen. Esas enfermeras que ganan eso, no ganan nada. Es decir, lo que necesitan para el pasaje ya se come eso que les están pagando, tanto el sector salud como el sector universitario, como el magisterio, porque la situación del magisterio es la misma. Nos mantenemos en las instituciones por salvar las instituciones, porque aquí nosotros no queremos que la universidad se pierda, no queremos que la juventud se quede sin estudio, es decir, existe un tema de arraigo en una vocación de atención a una juventud y de producción de conocimiento en el caso de las universidades y en el caso del sector salud también. Eso es una vocación, la gente no quiere que se le mueran los pacientes, los médicos sacan de su bolsillo medicinas para los pacientes, es decir, hay una situación sumamente grave que efectivamente el salario no paga nada. Entonces ese salario es como si no existiera porque no garantizan ni siquiera un día de la manutención de una familia. Profesora, mencionaba algo también importante y para concluir, agradecemos todo lo que nos ha explicado, este balance general sobre toda la lucha emprendida por los trabajadores universitarios. Mencionaba usted ya lo que ha sido la diáspora, no solamente de profesores, sino de alumnos del sector universitario. Si nos pudiera dar en concreto alguna cifra que maneje la Federación de Asociación de Profesores, de cuánto ha sido, por lo menos en este último año. Este último se profundizó el éxodo de profesores universitarios, hay un 40% de profesores universitarios que han dejado las aulas, algunos simplemente renunciaron, otros han pedido permisos no remunerados, otros se jubilan. Los profesores no teníamos la tendencia a jubilarnos a los 25 años de trabajo, sino después, porque eso es lo que uno hace, eso es lo que uno es. Nosotros somos académicos, no dejas una investigación a la mitad y te jubilas, eso no lo hace nadie. Sin embargo, ahora la gente se está jubilando, pero el derecho de jubilación también se perdió, porque como la jubilación no paga la manutención, la gente se jubila para buscarse otro trabajo. O sea, todos los derechos sociales no existen ya en Venezuela. Y en el caso de los estudiantes tenemos una situación, hay un éxodo que tiene que ver con muchachos, que todo el tiempo eso ha sido muy, se ha propagandizado mucho, piden sus títulos o piden sus notas, inclusive ya antes de graduarse para irse a otros países, pero es que hay otros muchachos que no es para irse a otros países. Es que no pueden sostenerse en la universidad, no pueden pagar el pasaje para venir a la universidad, no hay comedor, no pueden comer, es decir, no puede la familia sostener al muchacho en la universidad y el muchacho que puede tener un gran talento pierde el cupo y la universidad pierde ese talento que es la generación de relevo. Entonces, en el caso de los estudiantes también la matrícula ha disminuido. Nosotros pensamos que para este nuevo año que viene se tiene que abrir el cupo a todos los estudiantes que quieran estudiar y tiene que haber un esfuerzo de parte de la sociedad para garantizar eso, la gratuidad de la enseñanza, tanto en el sector básico como en el sector universitario. Bien, agradecemos entonces las palabras de la profesora Queta Estefani. Ella es secretaria de actas de la Federación de Asociación de Profesores Universitarios y también profesora de la Universidad Central de Venezuela, quien asegura entonces que los profesores universitarios no entrarán en lo que es en este periodo vacacional hasta que no sea pagado el bono vocacional por parte del gobierno nacional y a partir de ese momento entraría entonces el conteo de 45 días para volver a sus actividades normales. Esto según entonces a lo que hace minutos también entablábamos una conversación con el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela, quienes aseguraban que no les han pagado tanto retroactivos como bono vacacional, por lo cual no establecerán entonces su paro de actividades por este periodo vacacional. Es parte del balance que ha ofrecido entonces en representación de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios. Nosotros nos mantendremos muy atentos a lo que sigue ocurriendo también con este sector universitario en el país. Se reportó desde Caracas, Venezuela, para BPI TV, Joan Álvarez.
Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.